mamá divorciada ridiculizada por heredar una gasolinera increíble secreto de 200 millones Rebe, Ana miraba por la ventana de su pequeño departamento, con una mezcla de angustia y resignación. La vida le había enseñado que todo puede cambiar abruptamente. Un día, era una madre soltera, luchando por salir adelante tras un divorcio desgastante, y al siguiente, se enteraba que había heredado la gasolinera que pertenecía a su querido padre. Todos en el barrio conocían a su papá, un hombre noble que siempre había dado la mano a quien lo necesitara. Sin embargo, su celebración se desvaneció en el aire pesado de críticas de vecinos murmullando. ¿Qué va a hacer ella con un negocio?, se preguntaban, mirándola con desdén. Las palabras calaban hondo, pero Ana estaba decidida a tomar el legado que le dejó su padre. El primer día al frente de la gasolinera fue como caminar en una cuerda floja. El olor a combustible la envolvía, pero cada vez que un cliente se acercaba, ella recordaba las enseñanzas de su padre: el trabajo duro trae recompensas. Así, armada con su fe y un corazón lleno de determinación, comenzó a aprender lo que podía de este nuevo mundo. Pero los comentarios hirientes la seguían a donde quiera que iba. ¿Por qué no vende el lugar y busca un empleo decente? Era un eco constante en su mente. Sin embargo, su corazón latía por los recuerdos, por las risas que escuchaba en aquel sitio, por las familias del barrio que llenaban la gasolinera de historias y amor. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con el pasar de los días, Ana se dio cuenta de que la gasolinera era mucho más que un negocio, era un pilar de la comunidad. Así decidió organizar un evento para revitalizarla, buscando involucrar a todos. Pidió ayuda a todos los vecinos, con la esperanza de redimir no solo la gasolinera, sino también su lugar en la comunidad. Pero el día del evento, un escándalo estalló cuando un empresario se presentó revelando un secreto: la gasolinera se valoraba en millones debido a un futuro desarrollo urbano. Ana se sintió atrapada, mirando la opción de vender la gasolinera por una fortuna o mantener el legado de su padre. ¿Qué debo hacer?, pensaba, mirando a sus hijos llenos de expectativas. Aquella conversación a solas en la cocina, donde ella les habló de la verdadera riqueza en ser parte de algo mayor, la llenó de esperanza. Con lágrimas en los ojos, les enseñó que el amor y la comunidad superaban cualquier suma de dinero. La presión pesaba sobre ella, el hilo de su nueva vida se tambaleaba entre lo que podría ser y lo que debía ser. Al final, Ana se encontraba de pie en el escenario del evento, respirando profundamente, sintiendo el palpitar de su corazón. La multitud la miraba expectante: amigos, familiares, vecinos que dudaban de su capacidad, pero que también deseaban fervientemente su éxito. Sintió la energía, la incertidumbre viajando por el aire. Con el micrófono en la mano, se sintió más fuerte, sabía que este momento podría cambiar todo. ¿Elegiría la fortuna o la dignidad? El silencio era tal que su corazón latía en sus oídos, y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué decidirá Ana? Ana se quedó en el escenario, la mirada fija en los rostros que la rodeaban. La tensión era palpable, como una cuerda estirada al borde de romperse. Recordó las risas de su papá, sus consejos llenos de cariño. Haz lo correcto, Ana. La vida siempre te ofrece una segunda oportunidad si estás dispuesto a luchar. Aquella recuerdo encendió una chispa en su interior, se sintió más fuerte. Quiero agradecerles por estar aquí, por ser parte de esta comunidad que mi padre tanto amó, comenzó, y cada palabra parecía fluir como agua de un arroyo claro. Hoy no tengo solo un negocio, tenemos un legado que cuidar. Los murmullos en la multitud comenzaron a calmarse.
Ana vio rostros sorprendidos, algunos incluso emocionados, con cada frase, se sentía más libre. Habló de sus sueños para la gasolinera, convertirla en un lugar donde la gente pudiera reunirse, disfrutar y dar apoyo a aquellos que lo necesitaran. No quiero vender, quiero crecer, quiero que este lugar sea un faro de esperanza y unidad. Las palabras resonaron en el corazón de los presentes, algunos asentían, otros incluso empezaron a aplaudir. Pero los recuerdos de las palabras hirientes de los vecinos no se desvanecían tan fácilmente. A lo lejos, vio a don Carlos, el mismo que había dicho que era una loca por querer seguir adelante. Cuando sus ojos se cruzaron, Ana sintió el peso de sus juicios, pero también la firmeza de su propia convicción. No pueden seguir dándome la espalda. Quiero cambiar estas percepciones, pensó, decidida a demostrar que merecía su lugar en la comunidad. Al finalizar su discurso, las palmas estallaron en el aire. Una ola de energía positiva envolvió a Ana. Sin embargo, una sombra se cernía sobre su alegría, una pregunta fatal: ¿cómo iba a financiar su idea de revitalizar la gasolinera? Tenía que encontrar apoyo, y rápido. El eco de los murmullos continuaba resonando en su mente: ¿venderá? ¿Solo es una soñadora? A la mañana siguiente, Ana se sentó con una taza de café, enfrentándose a los desafíos que sabía que tenía por delante. La gasolinera se había convertido en el corazón de su lucha y, a la vez, su mayor tesoro. ¿Qué recursos podría movilizar? Visualizó su viejo cuaderno de notas, lleno de ideas, y su mente comenzó a tejer imágenes de lo que podía ser. Un bazar comunitario, eventos culturales cada mes, talleres de emprendimiento. Mientras pensaba, una idea aterradora pero revitalizadora brilló en su mente. ¿Y si comenzara a involucrar a la comunidad en pequeños proyectos, comenzando desde las bases, ganando su confianza y apoyo poco a poco? La repentina emoción le dio una sensación de impulso. Si hubiera algo que su padre le enseñó, era a no rendirse nunca. De repente, el teléfono sonó. Era el banco, informándole de una cita. Ana se sintió intrigada, pero también nerviosa. ¿Sería una oportunidad? ¿O llevaría a una nueva decepción? Respirando hondo, delineó una pequeña sonrisa en su rostro. Aún no sabía qué le dirían, pero podía sentirlo en su interior. Mientras se preparaba para salir, subió a su hija al coche. «Mami, ¿dónde vamos?», preguntó la pequeña. Ana se volvió hacia ella, con una mezcla de felicidad y miedo en los ojos. «A buscar nuestro futuro, hija». Ya en el camino hacia el banco, una imagen le cruzó por la mente: le dirían que no había manera. Pero también la posibilidad de que el destino le sonriera. Y ese pensamiento la llenó de determinación. Lo que no sabía era que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Al llegar, se encontró esperando en la sala de espera, nerviosa pero decidida. «Todo depende de esto», susurró para sí misma. En ese momento, un hombre de traje oscuro apareció, sonriendo, y la miró fijamente. «Señora Ana, ¿está lista para el siguiente paso?». Desde un rincón del banco, una figura familiar observaba todo con curiosidad y determinación. ¿Quién era? ¿Y por qué su presencia podía cambiarlo todo? En su corazón, Ana sabía que la apuesta por su futuro apenas comenzaba. Ana sintió que su corazón se detenía por un momento. La voz del hombre de traje oscuro la sacó de su ensimismamiento. «Sí, claro, estoy lista», respondió con más confianza de la que realmente sentía. Mientras se levantaba, vislumbró a la figura en el rincón. Era Beatriz, su amiga de la infancia, a quien no había visto desde hace años. Su presencia allí, en un lugar tan clave, parecía más que una coincidencia. Ana trató de escuchar la conversación que mantenía Beatriz con el banquero, pero solo logró distinguir palabras sueltas. Confianza, oportunidad y, lo que más le hizo temblar, financiamiento. La incertidumbre se disparó en ella. ¿Acaso Beatriz venía a ofrecerle ayuda? ¿O estaba allí para criticarla como lo habían hecho otros? El banquero hizo un gesto indicándole que pasara a su oficina.
Ana respiró hondo y siguió con pasos firmes, dejando atrás a Beatriz, pero no sin sentir una punzada de nostalgia. La nostalgia se volvió a apoderar de ella al recordar su niñez, cuando soñaban juntas con cambiar el mundo. Gracias por venir, Ana, dijo el banquero una vez que las puertas se cerraron, dejando a ambos en un espacio más pequeño y acogedor. He revisado su propuesta y debo decir que es bastante ambiciosa. Sin embargo, creo que hay un camino para que podamos ayudarla. En su voz había un toque de realidad, pero igualmente un destello de esperanza. Mientras discutían posibilidades y números, la mente de Ana corría en 1000 direcciones. Cada vez que su visión se veía arropada de futuro, se recordaba de las veces que había sido menospreciada. ¿Y si no funciona? Un eco de voces la asediaba de nuevo. Cuando finalmente la conversación llegó a su fin, el banquero le extendió la mano. Necesitamos desarrollar más detalles, pero soy optimista. Si podemos asegurar una pequeña inversión inicial, podríamos abrir la puerta a más oportunidades. Ana sintió que una nube de pesadez se desvanecía. No era la respuesta definitiva, pero era un paso adelante. Mientras salía, la preocupación de lo que pudiera decir Beatriz al respecto la cruzó de nuevo. No la había consultado sobre su situación, no sabía que había estado en esa lucha, ¿le diría que estaba loca como los demás? Pero cuando salió, allí estaba Beatriz, sonriendo, esperando con una mirada que decía más que 1000 palabras. Te vi hablar hoy, Ana. Me emocionó mucho. Siento que estás lista para algo grande, comenzó Beatriz, y Ana sintió una calidez en su pecho. Aunque se sintió un poco expuesta, la palabra lista resonó positivamente en su interior. Gracias, Beatriz. Pero tengo miedo. No sé si esto funcionará, comentó Ana, sus ojos reflejando una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Escucha, no estás sola. Siempre hemos sido un equipo. Estoy aquí para ayudarte, le aseguró Beatriz, y la declaración logró impresionar a Ana. Tal vez, solo tal vez, había una oportunidad de construir lo que soñaban juntas, incluso si el tiempo había pasado. Con renovada energía, Ana le relató lo que había planeado para la gasolinera, el bazar, los talleres. Cada palabra que decía la iluminaba, la llevaban de vuelta a esos viejos sueños compartidos. Lo que aún no sabían era que en realidad había más en juego. Al salir del banco, Ana recibió un mensaje que la dejó helada. Era un recordatorio de su madre fallecida, una carta olvidada: recuerda siempre de dónde vienes y a dónde vas. Las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Cómo podría eso cambiar su camino? ¿Había un secreto en esa carta que no había revelado su madre? Mientras Ana miraba a Beatriz, quien tenía una mirada llena de determinación y confianza, supo que cada paso en su camino estaría marcado por decisiones difíciles. Pero en el fondo, el futuro prometía resonar de una forma que nunca había imaginado. ¿Qué secretos esperaban ser descubiertos en esta nueva etapa? La vida de Ana estaba a punto de cambiar para siempre. Ana respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos mientras el aire fresco del exterior la rodeaba. Beatriz la observaba con una expresión de apoyo genuino, pero el eco de la carta que había recibido aún resonaba en su mente. ¿De dónde viene todo esto? ¿Qué nuevas revelaciones podría contener? ¿Todo bien?, preguntó Beatriz al notar la expresión de Ana, cuyo corazón ya no latía con la misma fuerza optimista. Sí, solo necesito saber qué decía mi madre en esa carta, admitió Ana, sintiendo que las palabras que salían de su boca eran un susurro de incertidumbre. Beatriz inclinó la cabeza, preocupada. No tienes que hacer esto sola, repitió su amiga con tono suave, pero energético. ¿Por qué no leemos la carta juntas? Ana dudó un momento, pero la promesa de posiblemente encontrar respuestas la empujó a asentir. Volvieron a la casa de Ana, un espacio que había sido un refugio en sus días de niñez. Mientras se acercaban, la casa parecía mirarles curiosa, como si guardara todos esos recuerdos en sus paredes desgastadas. En el escritorio de su madre, donde Ana había encontrado la carta, el ambiente se llenó de un aire nostálgico.
Ana tomó la carta con manos temblorosas, sintiendo el peso de cada palabra escrita con la tinta que había capturado la esencia de su madre. Yo estaré aquí contigo, la alentó Beatriz, apoyando una mano en su hombro. Ana abrió la carta con cuidado, desdoblando el papel amarillento con la suavidad de quien toca un tesoro antiguo. Las palabras comenzaron a fluir. Ana, si estás leyendo esto, significa que enfrentaste momentos difíciles. Su madre le recordaba la importancia de no dejarse llevar por el temor y de siempre buscar su verdad. Tu herencia es más que una propiedad, es un legado, un camino hacia lo que podría ser. No olvides tu valor. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. La carta contenía consejos sobre no dejar que el mundo la hiciera sentir inferior, sobre la fuerza que llevaba en sus venas. ¿Ves? Eso es lo que eres, fuerte, dijo Beatriz, su voz llena de aliento. Ahora sabes que tu madre fue una mujer sabia. Ella te dejó algo más que un negocio, te dejó una lección. Ana sintió que una chispa de determinación renacía, una llama reclamando su lugar. Tienes razón. Necesito dejar atrás el miedo. Este es el momento. Con renovada energía, Ana tomó su teléfono y comenzó a buscar información sobre la gasolinera. Si realmente tengo esto en mis manos, no puedo dejar que se desperdicie. ¿Puedo hacerlo? Mientras exploraba los detalles, Beatriz se acercó y, de repente, le mostró un artículo en su propio teléfono. Ana, mira esto. Hay un grupo local que está interesado en apoyar pequeñas empresas. Tal vez podrías presentarte. Ana se inclinó con interés y, al leer, algo en su interior cambió de nuevo. La posibilidad de encontrar una comunidad dispuesta a apoyarla comenzó a tomar forma, y el sentimiento de que podría estar en el umbral de un nuevo comienzo se hacía más fuerte. ¿Y si esta vez, las palabras fueran más que solo una carta? ¿Y si eran el inicio de algo que no había imaginado? Pero mientras planeaban su próxima movida, un nuevo mensaje llegó al teléfono de Ana. Era una invitación para asistir a una reunión sobre emprendedores, y en la lista de oradores estaba alguien que ella jamás hubiera pensado que podría influir en su vida, una antigua compañera de clase que ahora era una emprendedora reconocida. Sectores de su mente comenzaron a conectar ideas intrigantes. ¿Sería esto lo que necesitaba para llevar su proyecto al siguiente nivel? ¿Lo ves? Es una señal, exclamó Beatriz, enérgica. Este es tu momento, Ana. El universo te está lanzando oportunidades. Ana sintió como una mezcla de emoción, miedo y esperanza la envolvía mientras decidía si ir o no. Sin darse cuenta, sus manos temblaban de anticipación, pero la voz de su madre resonaba en su mente: recuerda siempre de dónde vienes y a dónde vas. Este era su momento de actuar, de tomar las riendas, de no dejar pasar la oportunidad. Mientras se preparaban para salir, un impulso interior le dijo a Ana que sus verdaderas luchas apenas comenzaban. Con cada paso, sabía que estaba en el camino para descubrir no solo nuevas oportunidades, sino su propia identidad. Pero en el fondo, una pregunta inquietante permanecía: ¿sería capaz de enfrentar lo que estaba por venir, o se encontraría con misterios mucho más profundos de lo que jamás había imaginado? Ana se miró al espejo, tratando de ajustar su vestido con una mezcla de emoción y frustración. La reunión no era solo una oportunidad, era el primer paso hacia una vida que había estado evadiendo. Sus manos continuaban temblando, y los pensamientos de su madre la rodeaban como un mantra: confía en ti misma. Eres más fuerte de lo que crees. ¿Estás lista?, preguntó Beatriz, interrumpiendo sus pensamientos. La amiga tenía una chispa en sus ojos, reflejando el optimismo que Ana anhelaba sentir. Casi solo necesito un segundo más, respondió Ana, intentando encontrar su voz interior. Aunque lo que había leído en la carta la llenaba de fuerza, la realidad de encontrarse en ese lugar, entre empresarios exitosos, la llenaba de inseguridad. Al llegar al lugar del evento, Ana sintió que el aire era diferente. La energía vibraba, una mezcla de confianza y ambición que llenaba el espacio.
Múltiples conversaciones resonaban a su alrededor, y su corazón latía como un tambor en su pecho. El cartel al frente decía que la presentación comenzaba en minutos. Ana respiró hondo y se adentró en el grupo, buscando a la oradora estrella. Cuando la vio, un torrente de recuerdos la inundó. Rena, la compañera de clase que siempre destacaba, la que había sido elogiada por su talento y creatividad. ¿Te gustaría que te presente?, preguntó Beatriz, notando la inquietud de Ana. Su amiga hizo un gesto hacia Rena, que ya charlaba con otros asistentes. Ana se detuvo. La idea de acercarse le hacía sentir que un tronco pesado le aplastaba el pecho. Voy a esperar un poco, musitó, sintiendo el impulso de retroceder. Pero en ese instante, recordó las palabras de su madre sobre no dejarse llevar por el temor. Se armó de valor. Al avanzar, Rena giró, y sus ojos se encontraron. Ana. ¿Eres tú? No puedo creerlo, han pasado años, exclamó con una sonrisa genuina. La calidez de su reacción la sorprendió. Era como si ese abrazo emocional isolara sus inseguridades momentáneamente. Hola, Rena. Sí, tiempo sin vernos, respondió Ana, intentando ocultar su nerviosismo. He heredado una gasolinera y he estado pensando en convertirla en un negocio sólido. Rena le sonrió con complicidad. ¡Qué increíble! Todos sabemos lo difícil que es emprender, pero, a la vez, es lo más gratificante que puedes hacer. Deberías considerarlo, dijo, mostrando su entusiasmo. Mientras Rena compartía sus experiencias y consejos sobre cómo iniciar un negocio, Ana se sintió más confiada. Había encontrado cola en la conversación, la chispa de su propia historia comenzaba a encenderse. Pero justo cuando se sentía inspirada, un ruido opaco interrumpió. ¿De verdad alguien puede convertir una gasolinera en un buen negocio? Es un sector en declive. Una voz masculina, llena de desprecio, resonó en la sala. Ana se dio vuelta y vio a un hombre de aspecto arrogante, comentando sobre la falta de futuro de su herencia. El aire se volvió pesado. Ana sintió como si aquella burla fuese un ataque. La inseguridad comenzó a burbujear dentro de ella, destilando todo el coraje que había reunido. Puede que no lo creas, pero estoy aquí para demostrar que hay más en ella de lo que parece, respondió Ana con voz firme, sorprendida incluso de su propia valentía. Ya veremos, respondió él con desdén. Pero la certeza en la mirada de Ana sorprendió a los que estaban alrededor. Había comenzado a transformar sus miedos en algo más fuerte. Al dar un paso atrás, sintió la respiración agitada entre el público. Había algo en esa reacción, en la determinación de no dejarse vencer. Pero, ¿sería suficiente para enfrentar no solo la reunión, sino lo que significaba realmente heredar esa gasolinera? La siguiente oración de Rena hizo vibrar a Ana. Recuerda, nunca dejes que los demás decidan tu futuro. Tú eres la única dueña de tus decisiones. Mientras esos pensamientos se entrelazaban con una mezcla de emociones, Ana supo que tenía que mantener firme el rumbo, seguir explorando no solo su negocio, sino también quién era realmente. Pero en lo profundo de su ser. Preguntándose si un simple comentario podría hacerla tambalear, la incertidumbre la acechaba. ¿Y si el camino hacia su verdadero yo estaba lleno de obstáculos inesperados que nunca había imaginado? ¿Qué más tendría que enfrentar en el camino hacia la realización de sus sueños? Ana se sintió como si hubiera recibido un balde de agua fría al escuchar esas palabras despectivas. El hombre arrogante había desaparecido en la multitud, pero su comentario lo dejó en un aturdimiento momentáneo. Las palabras resonaban en su mente. ¿Era realmente un error soñar con algo más grande? Beatriz, evidente preocupación en su mirada, se acercó a Ana. No le hagas caso, lo importante es lo que tú creas de ti misma, murmuró, colocándole una mano en el hombro. El contacto era reconfortante, pero la semilla de la duda había germinado. Ana se sentía entre el fuego y el hielo, inspirada por las palabras de Rena, pero atrapada por su inseguridad. Voy a buscar lo que necesito, se dijo a ella misma. Pero su mente no dejaba de preguntarse, ¿qué necesito realmente?
La respuesta parecía demasiado compleja en ese momento, opacada por el temor a fracasar. Con cada paso que daba por la sala, las conversaciones y risas a su alrededor se convierten en un eco distante, las presentaciones comenzaron, y el rostro de Rena brillaba mientras hablaba. Las ideas creativas fluían, el público aplaudía con entusiasmo, y Ana se preguntaba si alguna vez podría estar en ese escenario, compartiendo su propia visión. Sintió una punzada de envidia, mezclada con un deseo ardiente de demostrar su valía. Ana, ven a sentarte aquí, la llamó Rena al concluir su intervención, indicando un lugar vacío junto a ella. Con el alma un poco más ligera, Ana se sentó y escuchó atentamente, asimilando cada palabra sobre estrategias y pasión por el trabajo. De repente, una idea iluminó su mente. ¿Y si pudiera transformar la gasolinera en un lugar que no solo venda combustible, sino que se convierta en un centro de comunidad? La imagen llegó con fuerza, como un fogonazo. Un espacio donde la gente se reúna, comparta historias y celebre su cultura. Pero, ¿sería posible? La presentación terminó y los asistentes comenzaron a dispersarse. Ana sintió la adrenalina en su pecho mientras se acerca a Rena de nuevo, sus emociones hirviendo. Creo que tengo una idea. ¿Tú crees que podría ser más que solo una gasolinera? Preguntó, con el corazón latiendo fuerte. Por supuesto. Una gasolinera puede ser un punto de encuentro revolucionario, respondió Rena, llenando a Ana de aliento. Eso puede cambiar vidas. Pero necesitas un plan claro, y tendrás que hacerlo tú misma. La convicción de Rena era contagiosa. Ana se sintió impulsada a buscar esa fortaleza interior que tanto había dudado tener. Sin embargo, justo cuando sentía que volaba, el hombre arrogante volvió a aparecer, interrumpiendo la conversación. ¿Y tú? ¿Sigues pensando que eso puede ser algo? Dijo, mirando a Ana con burla. Pero esta vez, la respuesta no llegaría sola. Ana había acumulado una chispa de reforma. No solo pienso que puede ser algo, estoy decidida a hacerlo realidad, respondió con firmeza. La multitud se quedó inmóvil, sorprendida por su reacción. Había en su voz una llama que no se podía ignorar. Te estás dejando llevar por fantasías, Ana, murmuró el hombre. Pero ella no iba a retroceder. Tal vez sea un sueño, pero está basado en la realidad de lo que puedo construir, contestó, sintiéndose más fuerte después de cada palabra. Ana se apartó de él, buscando la compañía de Beatriz y Rena, quienes la miraban con asombro y satisfacción. Al girar, una impulsiva energía llenó su ser. Con nuevos propósitos iluminando su camino, se sentía lista para desafiar cualquier duda, incluso las que habitaban en su interior. El evento terminó, pero su jornada apenas comenzaba. Mientras regresaba a casa, la visión de su gasolinera como un futuro vibrante y lleno de posibilidades se reavivaba en su mente. No puedo permitir que el miedo me detenga, pensó, apretando los puños con determinación. Sin embargo, al llegar a casa, encontró algo inesperado sobre la mesa, una carta. El papel era dorado y reseñaba una reunión con un inversor potencial, pero había un giro. Esto puede cambiarlo todo, ¿verdad? Susurró para sí misma, sintiendo una mezcla de emociones intensas. ¿Estaría realmente preparada para lo que eso significaba? La incertidumbre la envolvió, y la pregunta ardía en su interior, ¿puedo manejar esto? Esa noche, con el corazón latiendo velozmente y la incertidumbre llenando su mente, Ana se dio cuenta de que su vida estaba en una encrucijada, donde cada decisión podía llevarla hacia una transformación sin precedentes. Un camino lleno de retos, pero también de sueños. Con decisión, abrió la carta y leyó. La emoción se desbordó en el pecho de Ana mientras descifraba cada línea de la carta. La invitación a una reunión con un inversor potencial no era solo un papel, era su oportunidad, la puerta abierta a un futuro que por fin parecía tangible. La idea de transformar la gasolinera en un centro comunitario parpadeó en su mente, y su corazón se llenó de una mezcla de esperanza, pero también de una profunda ansiedad. ¿Qué debo hacer ahora? Pensó,
sintiendo como si las paredes de su hogar ahora se acercaban a ella, casi presionándola. Un susurro de su madre resonó en su mente: las oportunidades son regalos, Ana. Pero tú decides qué hacer con ellos. Con cada recuerdo, la sabiduría de su madre le daba fuerzas. Con un poco de esfuerzo, se sentó a la mesa, sacó papel y lápiz, y comenzó a escribir. Así, en medio de la oscuridad de la noche, su mente bullía con ideas, y su corazón latía con la promesa de lo que podría llegar a ser. Tengo que prepararme para esta reunión, murmuró, mientras elaboraba un plan que delineara cada aspecto de la gasolinera soñada, el café donde la gente se reuniera, las actividades culturales que podrían llevarse a cabo, incluso la posibilidad de un pequeño mercado de productos locales. Su visión iba más allá del combustible. La campana del reloj sonó la medianoche, y la luz de la luna se filtraba por la ventana. Ana sintió un escalofrío recorriendo su espalda, estaba sintiéndose más viva que nunca. Sin embargo, tras la emoción, surgía la voz del hombre arrogante, su burla resonando en su mente. Recordó sus palabras despectivas y el escozor que le habían dejado. No puedes dejar que esa oscuridad te alcance, se recordó a sí misma. Era la hora de abrazar el cambio, de dejar atrás las inseguridades. Al día siguiente, cuando llegó el momento de la reunión, el nudo en su estómago era palpable. Se peinó y se vistió con una blusa que había guardado para una ocasión especial. Era azul, como el cielo, y la hacía sentir segura, casi invencible. Al verse en el espejo, se dijo: este es tu momento, Ana. Al entrar al café donde se realizaría la reunión, la adrenalina recorrió sus venas. Los rostros desconocidos la miraban, pero ella se mantuvo erguida. A lo lejos, vio al inversor, un hombre mayor, serio, pero con una mirada que reflejaba curiosidad. Con un leve temblor en las manos, se acercó, decidida a transmitir su visión. La conversación comenzó, y cada palabra que salía de su boca se sentía como una chispa. Se llenó de entusiasmo al contar sus ideas. Las anotaciones que había hecho se transformaron en una presentación clara y apasionada. Casi podía sentir la energía de la sala girando a su alrededor, incluso vio destellos de interés en los ojos de su interlocutor. Pero conforme avanzaba la reunión, notó un ligero cambio en la expresión del inversor. Es brillante, Ana, pero... Lo que vino después hizo que su corazón se detuviera un segundo. ¿No consideras que una gasolinera como un centro comunitario es un poco arriesgado? La gente puede no aceptar ese cambio. Las palabras lo golpearon como un puño. De pronto, el nerviosismo y la inseguridad que había sentido el día anterior regresaron a invadirla. ¿Era posible que su sueño fuera una ilusión? ¿Acaso estaba luchando contra una corriente demasiado fuerte? Sin embargo, la mirada de Rena resurgió en sus pensamientos, así como los rostros de las personas que necesitaban ese espacio. Con determinación renovada, respiró hondo y respondió: sí, puede que sea arriesgado, pero también puede ser el cambio que todos necesitamos. La comunidad merece un lugar donde conectar, donde crear y compartir. No se trata solo de combustible, se trata de un hogar. Ese momento se deslizó entre la tensión y la esperanza, y Ana sintió que había cruzado un umbral. Su voz firme hizo eco en su propio corazón. Pero, justo cuando las palabras comenzaban a calar en el inversor, este frunció el ceño. Pensaré en tu propuesta, dijo, levantándose y causando que una sensación de vacío se apoderara de Ana. Había llegado tan lejos solo para ser rechazada otra vez. Ana lo observó alejarse y, en ese instante, una realidad aplastante se hizo evidente. La batalla contra sus propias dudas estaba lejos de haber terminado. Mientras se alejaba del café, su mente hervía con imágenes de lo que podría ser. No puedo dejar que esto me detenga, se prometió. Pero en su interior, la duda acechaba, preparándose para lanzarse sobre ella una vez más. Y en ese momento, un mensaje iluminó su teléfono. La pantalla decía: es hora de que hablemos sobre el futuro de la gasolinera. ¿Significaba eso que había otra oportunidad? Ana sintió un latido fuerte en su pecho. Pero, ¿sería capaz de enfrentarse las dudas que aún la atormentaban?
La incertidumbre la devoraba, haciendo que el camino hacia su sueño se tornara más oscuro. La pregunta era clara, ¿se atrevería a dar el siguiente paso? Ana miró su teléfono con los ojos entrecerrados, como si le costara creer lo que estaba viendo. La vibrante notificación podía ser su salvación, o una bomba de relojería de la que no era consciente. El mensaje provenía de un número desconocido, pero la línea tenía un concepto que la envolvía, el futuro de la gasolinera, su gasolinera, con el corazón en la garganta. Ana se detuvo un momento en la acera para contemplar los edificios a su alrededor. Una corriente de viento fresco le acarició el rostro, como si la naturaleza misma la alentara a seguir adelante. La idea de transformar su sueño en una realidad la llenaba de energía, pero la sombra del inversor aún pesaba sobre ella. ¿Qué futuro?, se preguntó. Se sentía como una hoja llevada por el viento, sin dirección cierta. Respiró hondo y decidió entrar en su auto. Supo que si no tomaba acción rápido, el miedo podría conquistarla. La gasolinera no solo era un espacio físico, era su legado, la memoria de su madre enfrentándose al mundo y construyendo puentes. No podía permitir que otros le dijeran que era posible o no, especialmente alguien que no conocía su historia. Mientras condujo hacia la casa de su antigua amiga Rena, la ansiedad le hacía acelerar el pulso. Tenía que hablar con ella. Rena siempre había creído en su potencial, y su voz cálida podría guiarla en esta incertidumbre. No conocía todos los detalles de su victoria, pero el recuerdo de las tardes en la sala de café de Rena, planeando juntas los sueños que parecían imposibles, la llenó de ilusión. Al llegar, Rena la recibió con una sonrisa amplia, como si supiera que venía con un dilema en el corazón. ¿Qué ha pasado, Ana?, preguntó, con esa mezcla de curiosidad y amor que siempre la caracterizó. Recibí un mensaje del inversor, hay otra oportunidad, pero aún tengo dudas. ¿Cómo sé si debo continuar?, confesó Ana, sintiendo cómo se acumulaban las lágrimas en sus ojos. Rena la guió hasta el sofá. El miedo a fallar puede ser paralizante, pero también es una señal de que realmente te importa. Te recordaré algo que me dices a menudo, las oportunidades son como las flores, a veces hay que arrancarlas de las malas hierbas para que puedan crecer. Ana sintió un hormigueo. Las palabras de su amiga resonaban en su interior. Era momento de dejar de dudar, de derribar las barreras que ella misma se había construido. Rena tomó su mano y, aunque Ana aún sentía mariposas en el estómago, comenzaron a hablar de estrategias. Se plantearon preguntas sobre la comunidad. ¿Quiénes eran las personas que podrían llenar ese espacio? ¿Qué actividades podrían llevarse a cabo para fortalecer la conexión? Hablaron sobre cómo un centro comunitario podría abrir las puertas a todo un universo de oportunidades. Al finalizar la conversación, Ana tenía un brillo renovado en sus ojos. Aunque la incertidumbre seguía allí, comenzó a vislumbrar un camino, hablar directamente con su comunidad, conocer sus opiniones, y quizás, crear un pequeño grupo de apoyo para compartir la visión que tanto amaba. Cuando finalmente se despidieron, Ana se sintió pesada, pero por el peso del potencial más que por el miedo. El diálogo con Rena había sido un bálsamo en su lucha interna. Decidida, tomó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje a ese número desconocido. Estoy lista para discutir el futuro de la gasolinera. Quiero hacer de este lugar un hogar para la comunidad. Propongo una reunión. Pulsó enviar, sintiendo una mezcla de miedo y emoción, pero justo cuando pensaba que podría sentirse aliviada, un nuevo mensaje apareció. ¿Qué pasaría si te dijera que hay algo más involucrado en esta historia? Algo que podría cambiarlo todo para ti. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La incertidumbre no solo permanecía, ahora parecía que una nueva verdad estaba a punto de revelarse. ¿Qué significaba aquello? Desde luego, la historia apenas estaba comenzando, y estaba a punto de descubrir que el viaje hacia su sueño era mucho más complejo de lo que jamás hubiera imaginado. Ana no pudo evitar el impulso de revisar su teléfono nuevamente. ¿Qué más podría haber?, pensó. La promesa de una revelación que podría cambiarlo todo para ella no la dejaba tranquila.
Tenía que responder, pero su mente estaba atrapada entre un torrente de emociones que se agolpaban. Con manos temblorosas, tecleó una respuesta al mensaje. ¿A qué te refieres? Estoy dispuesta a escuchar. La espera fue agonizante. Cada segundo parecía estirarse, y duda se mezclaba con la esperanza. Pero esa ansiedad se vio interrumpida por el sonido familiar del timbre de su teléfono. Quedemos en el parque a las 6 en punto. No olvides traer algo de información sobre tu gasolinera y la comunidad, decía el mensaje en respuesta. La frialdad del texto la hizo dudar. ¿Quién era realmente este inversor? La curiosidad y el miedo la empujaban a actuar, pero su instinto le decía que debía tener cuidado. Decidió acudir a Rena de nuevo. Tengo que prepararme, se dijo mientras cerraba la puerta de su auto. Consciente de que lo que se jugaba era más que un simple negocio, buscó inspiración en los recuerdos imperecederos de su madre, su fortaleza, su visión. El parque estaba adornado por los colores vivos del atardecer, el sol crepuscular ofrecía un espectáculo digno de una pintura. Sin embargo, el brillo no logró calmar la tormenta en su interior. Se sentó en un banco y esperó, la sensación de la hierba aún húmeda bajo sus pies. A medida que las manecillas del reloj avanzaban, la preocupación se volvía casi tangible. Eso fue cuando vio a una figura que se acercaba. Era un hombre de traje oscuro, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hola, Ana, dijo, extendiendo la mano. Soy Alejandro. Hola, respondió Ana, sintiendo que su voz se quebraba ligeramente. Gracias por venir, Alejandro se sentó. Entiendo que tienes un gran sueño. Mencionaste en tu mensaje una gasolinera, ¿verdad? Quiero que sepas que estoy aquí porque tengo una propuesta que podría ser muy beneficiosa. Pero hay algo más que deberías saber. En ese momento, Ana se dio cuenta de la importancia de lo que estaba a punto de escuchar. Era más que una simple charla sobre negocios. Mientras Alejandro comenzaba a hablar, ella sintió que cada palabra era una clave que podría abrir puertas a las que nunca antes había tenido acceso. Tu gasolinera tiene potencial, pero hay algo en su historia que es más grande de lo que imaginas. Hay un legado familiar que podría conectarte a un tesoro oculto, continuó Alejandro, su tono ahora más intrigado. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quieres decir con tesoro? Lo que él estaba sugiriendo era aún más complejo y profundo de lo que había anticipado. Cada información, cada palabra parecía girar en torno a su legado familiar, un secreto guardado a través de generaciones. La historia de su madre, sus sacrificios e ilusiones ahora se entretejía con la posibilidad de un futuro inesperado. Si estás dispuesta a arriesgarte, esto podría cambiar tu vida y la de toda tu comunidad, dijo Alejandro, sus ojos fijos en los de Ana, como si intentara leer su alma. La decisión pesaba sobre ella, importante como nunca. Preguntas llenaban su mente, ¿podría enfrentar tanto legado y riesgo? Era este el momento de desenterrar viejos secretos, y entonces, de repente, todo pareció cobrar sentido. Una nueva determinación comenzaba a brotar en su interior. Pero justo cuando estaba a punto de responder, su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Rena: confía en tu instinto. Te apoyo sin importar lo que decidas. Esto es solo el comienzo, pensó Ana mientras miraba a Alejandro, sintiendo que se encontraba en el umbral de una verdad que podría cambiar no solo su vida, sino también la de todos los que la rodeaban. Estoy lista para escuchar más, declaró finalmente, el fuego de la determinación brillando en sus ojos. Pero al mismo tiempo, una pregunta ardía en su interior: ¿hasta dónde llegarían las revelaciones de este desconocido? Ana respiró hondo, sintiendo como el aire fresco del parque llenaba sus pulmones. La incertidumbre y el miedo parecían haberse desvanecido, dejando lugar a una determinación que ardía en su interior. Aquella conversación con Alejandro marcaba un antes y un después. Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar no solo su vida, sino también la de su comunidad. Alejandro le habló sobre su conexión con la historia de la gasolinera. Tu padre no solo dejó un negocio, hay un legado que puede redefinir su significado.
Había planes de expansión y una red de contactos que podrían potencialmente transformarla en algo mucho más grande, dijo, su voz suave pero firme. Ana lo escuchaba con atención, cada palabra resonando en su corazón. ¿Qué tipo de legado?, preguntó, ansiosa por conocer más. Hay documentos históricos, registros olvidados y una oportunidad de construir un proyecto comunitario que no solo revitalice la gasolinera, sino que la convierta en un centro de desarrollo local. Estoy hablando de una gran inversión, pero también de una responsabilidad inmensa, explicó Alejandro. Mientras hablaba, Ana sentía que el peso de la herencia de su padre se recargaba sobre sus hombros, pero esta vez, no era una carga, era un honor. Le estaban dando la oportunidad de honrar su memoria, de regresar a la comunidad todo lo que su padre había entregado. ¿Estás dispuesta a asumir este desafío?, preguntó Alejandro, sus ojos fijos en los de ella. Ana sintió como el tiempo se detenía a su alrededor. La respuesta estaba en su interior. Sabía que este camino no sería fácil, pero mucho más que una simple decisión estaba en juego, su futuro, el de sus hijos, y la esencia de su comunidad. Sí, estoy lista. Pero no quiero hacerlo sola, respondió, sintiendo cómo su voz resonaba con convicción. Quiero involucrar a la comunidad en cada paso de este proceso. Eso es esencial, dijo Alejandro, asintiendo. Conectar con ellos y construir juntos creará un sentido de pertenencia que hará que el proyecto florezca. Pero primero, necesitamos reunir toda la información y recursos. Te ayudaré a ello. Mientras charlaban, Ana le habló de sus ideas, cómo quería que la gasolinera se convirtiera en un centro de actividades y cultura, un lugar donde la gente pudiera reunirse, aprender y prosperar. Fue entonces cuando una luz pareció encenderse en los ojos de Alejandro. Es más que una gasolinera, Ana. Esto puede ser un modelo para otras comunidades. Vamos a hacer historia. Ana sonrió, sintiendo que la ansiedad que había sentido durante tanto tiempo se desvanecía. Estaba comenzando a ver un camino claro, y la visión de su padre la guiaba. Un nuevo sentido de propósito invadió su ser. Ahora sabía que no solo luchaba por su legado personal, sino por el de muchos que habían pasado por ese lugar, por aquellos que algún día se beneficiarían de los cambios que estaban por venir. Días pasaron y, juntos, Ana y Alejandro comenzaron a trabajar en el proyecto. Reunieron información, se hicieron reuniones con la comunidad y, poco a poco, la gasolinera dejó de ser vista como un simple negocio para transformarse en el corazón del barrio. La gente empezaba a interesarse, se unieron a las reuniones, compartieron ideas y comenzaron a visualizar el futuro juntos. El ambiente en el barrio cambió. Las murmullos de desprecio que una vez le hicieron sentir incapaz fueron reemplazados por palabras de aliento y apoyo. Ana sentía que había logrado algo grande. La comunidad se unía a la causa, y todos se involucraban en hacer de la gasolinera un lugar de pertenencia. Al final del camino, Ana se encontró de pie, en el mismo escenario donde un día dudó de sí misma. Esta vez no había inseguridad, había el eco de un pueblo que vibraba con esperanza. La inauguración del nuevo centro comunitario fue un éxito. Gente de todas partes vino a celebrar, una mezcla colorida de risas y encuentros. Cuando miró a su alrededor, vio a sus hijos, a sus amigos, y a aquellos que habían creído en ella desde el principio. Quiero agradecerles por darme esta oportunidad. Esto no es solo mío. Es nuestro legado, gritó, su voz resonando entre vítores y aplausos. Llorando de alegría, ella se dio cuenta de que no solo había transformado un negocio, había transformado su vida. Aprendió que los sueños tienen poder cuando los compartes, que las comunidades pueden crear magia si se apoyan mutuamente. Con una sonrisa en su rostro y el corazón lleno, Ana supo que la inmensidad de su viaje solo había comenzado. Su gasolinera, su hogar, era ahora un símbolo de esperanza y unidad. Ana dio un paso adelante, con una nueva historia que contar, y en su corazón, la certeza de que la vida siempre brinda una segunda oportunidad. Si uno está dispuesto a luchar por ella, no esperes ni un segundo más.
Suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte más historias inspiradoras como la de Ana. Tu apoyo es vital. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a más personas a descubrir estas emocionantes transformaciones. Comenta aquí abajo cómo te sentiste con el final de Ana, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta historia de superación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.